Perfecto. Pues listo. Bueno, pues muy buenas noches a todos los que nos acompañan hoy a nuestras pláticas de los jueves dentro de Logia Aura. Hoy nos acompaña pues uno de nuestros hermanos, que es el doctor Oscar Galindo, miembro activo de la Sociedad Teosófica de la sección mexicana, ya con bastantes años dando pues algunas pláticas y sobre todo como investigador de temas de teosofía. Y bueno, pues nuestro hermano Oscar hoy nos va a presentar un tema que es el Cristos. Justamente esta plática va a ser interesante porque nos van a ayudar probablemente a comprender que el Cristos pues no es necesariamente esta persona física que relacionamos con la imagen de Jesús, sino que es un concepto que pues va mucho más allá y que incluso pues digamos que el Cristos pues es algo, una conciencia a la que todos podemos tener acceso, ¿no? Esto es pues base del camino, del sendero, del discipulado, del desarrollo espiritual. Y bueno, pues con esto dicho, voy a darle la entrada a mi hermano Oscar. Pues bienvenido, Oscar. Muchísimas gracias por estar aquí. Este es tu espacio. Vamos a dar, si te parece bien, al final un tiempo para las preguntas y mientras tanto, pues podrás ir de manera continua con tu ponencia. Ya estoy compartiendo los permisos para, en el caso de que tengas alguna presentación, ya te debe aparecer la opción y Sí. listo. Pues, perfecto, Oscar, pues bienvenido, muchísimas gracias. No, al contrario, Manuel, gracias por la invitación. Entonces, buenas noches a todos. Como ya dijo Manuel, muy acertadamente, y vamos a ver lo que significa Cristo, qué es lo que es Cristo. Vamos a ver que no es aquello que el cristianismo y ha estado enseñando, sino que es otra cosa totalmente distinta. Vamos a estarlo dilucidando en esta presentación y este concepto de Cristo. ¿Sí? Ok. Antes de empezar, como en toda situación en la cual se tocan fibras sensibles de algunas personas que están muy inmersas, ¿sí?, en el Cristo, ¿sí?, hecho carne, en el Cristo conocido como Jesús en el cristianismo ortodoxo. Tengo que decir unas palabras antes para no lastimar susceptibilidades. Esto es algo mucho importante cuando se, se trata de explicar algunos conceptos, ¿sí?, que muchos creyentes, o millones de creyentes, ¿sí?, lo aceptan por fe. Entonces, voy a leer algo que está en el prefacio de Isis sin Velo en el tomo 1, ¿sí?, que que nos dice cuál es la situación, no solamente, ¿sí?, en relación, ¿sí?, al estudio, ¿sí?, de Isis sin Velo, sino de la doctrina secreta y toda la información, ¿sí?, que nos dieron los maestros sobre ocultismo. Entonces dice, la obra u obras, ¿sí?, que sometemos al juicio público es fruto de nuestro trato con los adeptos orientales y del estudio de la ciencia, ¿sí?, ocultista, la verdadera ciencia. Entonces no es algo fortuito o algo que se sacó de la nada, ¿sí?, o de escritos, ¿sí?, de forma superficial. Ya es un estudio muy profundo, ¿sí?, que ha sido también coayudado con muchos de esos adeptos orientales a la que el Señor hablaba aquí y conjuntamente con los maestros, los mahatmas, que son también adeptos muy superiores y nos ofrecieron. Y dice, la dedicamos a cuantos estén dispuestos a aceptar la verdad, donde quiera que la encuentren y a defenderla sin temor a vulgares preocupaciones.
Su objeto es ayudar al estudiante a descubrir los principios vitales que subyacen en los antiguos sistemas filosóficos. Esto es importante. Y el objetivo es ayudar al estudiante a descubrir los principios vitales que se encuentran, ¿sí?, muy por abajo de la superficie de los antiguos sistemas filosóficos. Este libro es sincero, o estos libros son sinceros. Hemos procurado que en él resplandezca siempre la justicia, junto a la verdad, expuesta sin mala intención ni ninguna idea preconcebida. Nos mostramos inexorables frente al error entronizado y no guardamos la más mínima consideración a la autoridad usurpada. Reclamamos para el pasado el honor de sus ejecutorias que se le negó desde hace mucho tiempo. Exigimos la restitución de prestadas vestiduras y vindicamos reputaciones tan calumniadas como gloriosas. En este espíritu de críticas u observaciones están considerados los cultos y credos religiosos y las hipótesis científicas. Hombres, partidos, sectas y escuelas son efímeras de un día. Tan solo la verdad, la verdadera verdad, asentada en diamantina roca, es eterna y suprema. Y en el prefacio de las tesis sin velo, ¿sí?, del tomo 2 en inglés, el 3 en español, ¿sí?, nos dice: si en nuestra mano estuviese, impediríamos que leyeran este libro los cristianos de pura y sincera fe e intachable conducta en quienes resplandece el glorioso ejemplo del profeta de Nazaret, por cuya boca habló tan alto a los hombres el Espíritu de verdad. No les escribimos a ellos. Esto es algo muy importante. Se les respeta. Pero la ingenua fe con que el cristiano devoto cree en la infalibilidad de la Biblia, en los dogmas religiosos y en las predicaciones sacerdotales, actualiza en toda su plenitud las virtudes que laten en lo íntimo de la naturaleza humana. Hemos conocido personalmente a clérigos temerosos de Dios y siempre eludimos toda discusión con ellos por no lastimar sus sentimientos religiosos, ni tampoco quisiéramos quebrantar la ciega fe de un solo laico, si le basta para vivir y morir santamente con ánimo sereno. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. No va dirigido hacia eso. Vamos a analizar todas las creencias religiosas en general, pero más particularmente la cristiana teología dogmática, que es el principal enemigo de la libertad de pensamiento. No diremos ni una sola palabra contraria a las puras doctrinas de Jesús, pero combatiremos inexorablemente su adulteración en perniciosos sistemas eclesiásticos que rompen todo freno moral y extinguen la fe en Dios y en la inmortalidad. Entonces, sí, lo que se va a estar aquí haciendo es, ¿sí?, analizar, ¿sí?, aquellas creencias de esta cristiana teología dogmática, ¿sí?, que es la antífrasis o lo contrario de lo que el Maestro Jesús, ¿sí?, estuvo predicando, lo que estuvo enseñando, ese conocimiento tan hermoso que nosotros conocemos como la doctrina del amor. Ahora, entrando en materia, ¿sí?, en una de los evangelios, aquí estamos de Mateo, ¿sí?,
vamos a sacar estas frases, ¿sí?, que están impresas ahí con algunos errores, y vamos a ver qué errores son los que no debemos de tomar en cuenta, ¿sí?, para no perdernos en la verdadera dirección en que se está dando, sí, ese conocimiento, y en el que se da el conocimiento de Mateo. Porque Mateo, sí, es uno de los pocos evangelios que tienen la verdadera, sí, sabiduría, la verdadera información que dio el Maestro Jesús. Aunque, sí, en los finales también ya fue adulterado, pero fue ¿m? Un agregado. Pero de aquí vamos a sacar, sí, esta información. Esto está en un artículo que se llama, sí, El aspecto esotérico de los evangelios. Nos dice, le preguntan los discípulos, ¿sí?, dinos, ¿cuándo acontecerán estas cosas y cuál será la señal de tu presencia? ¿Sí? No es venida. La venida es como está traducido y como la conocemos, y es presencia, no venida, y de la consumación de la época, no del fin del mundo. Preguntaron los discípulos al Maestro en el Monte de los Olivos. Entonces, la acepción general que nosotros conocemos es: dinos, ¿cuándo acontecerán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces tiene otra connotación muy diferente a la que verdaderamente, sí, se enseña, sí, en ese evangelio. Dice, y que es: dinos, ¿cuándo acontecerán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu presencia y de la consumación de la época? Este es lo verdadero. Preguntaron los discípulos al Maestro en el Monte de los Olivos. Y la respuesta que el hombre del dolor, el Crestos, aquí viene una palabra que se va a analizar también, da durante su prueba y también a lo largo de su triunfo como Cristos o Cristo. Es profética y muy subjetiva. Es una verdadera advertencia que se debe mencionar en su totalidad, ¿sí? Entonces aparecen dos conceptos: Crestos y Cristo. Entonces Jesús contestó a los discípulos: estad alerta, que ningún hombre os extravíe, ya que muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, por lo cual desviará a varios. Escucharéis hablar de guerras, pero aún no será el fin. Las naciones insurreccionarán en contra de las naciones y los reinos contra los reinos. En diferentes lugares se verificarán carestías y terremotos. ¿Sí? Muy sugestivo para la época actual en que estamos nosotros viviendo. ¿Sí? Entonces, con respecto, ¿sí?, a la palabra Cristo y la palabra Cristo, ¿sí?, hay una nota muy importante que nos dice con respecto a esto. Dice: aquel que no pondere ni domine la gran diferencia entre el significado de las dos palabras griegas, ¿sí?, este es en griego, Crestos, ¿sí?, y Cristos, debe permanecer en un estado de ceguera perenne, en lo que concierne al verdadero significado esotérico de los evangelios, es decir, el espíritu viviente encapsulado en la estéril hermenéutica de los textos, el verdadero fruto del mal muerto de un cristianismo superficial. Y aquí está hablando es el espíritu viviente encapsulado. Este espíritu viviente es el Cristo. Y lo vamos a dilucidar, ¿sí?, poco a poco, ¿sí?, este concepto. Y prosigue: sin embargo, todas estas cosas son el comienzo de los dolores de parto. Numerosos falsos profetas aparecerán y extraviarán a muchos. Y después vendrá el fin. Cuando veáis la abominación y la desolación acerca de la cual Daniel habló,
Entonces, si algún hombre os dice, hele aquí el Cristo, o hele allá, no le creáis. Si os dijeran, observad, él está en el desierto, no vayáis allá. Observad, él está en las cámaras recónditas, no le creáis, ya que como el relámpago procede del oriente y es visible aún en occidente, lo mismo acontecerá con la presencia, ¿sí? No la venida, presencia del Hijo del Hombre, ¿sí? El Hijo del Hombre es el Espíritu. Entonces viene con la presencia, ¿sí?, del Espíritu viviente. Y no es la venida, ¿sí?, del Hijo del Hombre como un ser humano, ¿sí?, como es la acepción, ¿sí?, general. Ahora que se han aportado las correcciones en lo que antecede, hay dos cosas que llegan a ser evidentes para todos. La venida del Cristo significa la presencia del Cristo, ¿sí?, en un mundo regenerado, y no la actual llegada de Cristo Jesús en un cuerpo. Esto es muy claro. ¿Sí? Significa la presencia del Cristo en un mundo regenerado. Es decir, la unión de este Cristo, ese principio crístico que está dentro de nosotros, ¿sí?, en un mundo regenerado. Es decir, en la regeneración de la personalidad, ¿sí?, en el ser humano. Entonces alcanza ese estado crístico. Pero no es la actual llegada de Cristo Jesús en un cuerpo. Y ve, a este Cristo no se le debe buscar en el desierto, ni en las cámaras recónditas, ni en el santuario de algún templo o iglesia que la humanidad edificó, ya que el Cristo, el verdadero Salvador esotérico, no es un hombre, sino el principio divino en cada ser humano. Esto es algo importante, está dentro de nosotros, no está fuera de nosotros, ni es otro ser humano. Está dentro de nosotros, como lo vamos a ver, ¿sí? El Cristo ascendido reside, ¿sí?, está dentro, en aquel, reside dentro de, ¿sí?, de esa persona, ¿sí? Reside en aquel que se esfuerza por resucitar el espíritu, ¿sí?, que en sus pasiones terrestres han crucificado, es decir, lo han separado, lo han dejado de un lado, sepultándolo en lo profundo del sepulcro de su carne impúdica, la personalidad. ¿Sí? Y tiene la fuerza de hacer retroceder la piedra de la materia de la puerta, ¿sí?, de su santuario interior, no de su templo, de su santuario interior. El Hijo del Hombre, ¿sí?, aquí ya se dice lo que significa el Hijo del Hombre, no es la prole de la esclava, la carne, sino la mujer libre, el espíritu, la progenie de las acciones del ser humano y el fruto de su trabajo espiritual. ¿Sí? Entonces, aquí se han de preguntar, bueno, ¿por qué mujer libre el espíritu? ¿Sí? Entonces, está hablando del aspecto, ¿sí?, del espíritu en el aspecto femenino, ¿sí?, la palabra. ¿Sí? La palabra del lobo. A eso se está refiriendo. ¿Sí? Por otra parte, desde la época cristiana, las señales precursoras descritas en Mateo no tuvieron en ninguna otra edad una aplicación gráfica más violentamente adecuada que en nuestra época. Cuando los combates entre las naciones se han librado con más frecuencia que ahora, cuando la Eucaristía, sinónimo de indigencia desamparada, y las multitudes hambrientas del proletariado han sido más crueles, los terremotos más frecuentes, cubriendo una cierta área simultáneamente, como aconteció en los últimos años, los milenaristas y los adventistas de fe sólida pueden seguir diciendo que se aproxima la venida de Cristo en carne, preparándose entonces para el fin del mundo.
mientras los teósofos o algunos de ellos, los cuales entienden el significado justo de la llegada universalmente esperada de los avatares, los mesías, los dioses y los cristos, saben que no se trata para nada del fin del mundo, sino que es la consumación de la época. El término del ciclo que se está acercando rápidamente, ¿sí? Entre ellos, ¿sí? Los primeros 5000 años del ciclo de Kali Yuga, a finales del siglo XIX, ¿sí? A esto se refiere, ¿sí? Como ciclos de parte de otros ciclos y otros ciclos. ¿Sí? Es la doctrina de los ciclos. Y nuestros lectores han olvidado los pasajes conclusivos del artículo, ¿sí? Y esto sí, se lo recomiendo que se lean. Los signos del tiempo en la revista Lucifer del mes de octubre, que vuelvan a leerlo y claramente verán el significado de este ciclo particular. Entonces, esto que acabamos de leer, ¿sí? Apareció en Lucifer en el volumen 1, número 3, es noviembre de 1887. ¿Sí? En las páginas 173 y 180. ¿Sí? Y lo vamos a encontrar, ¿sí? Actualmente, ¿sí? En los escritos coleccionados, ¿sí? 8, en la página 124. El título del artículo es El carácter esotérico de los evangelios. Esto es, ¿sí? La versión electrónica en español. Ahí lo podemos leer completamente si se quiere ver, ¿sí? Completamente toda esta situación. ¿Sí? El carácter esotérico de los evangelios. Entonces, con respecto a la palabra Cristo, la existencia de la palabra Cristo remonta a épocas anteriores al cristianismo, es decir, es precristiano, existe antes, no existía antes del cristianismo. Ya en el siglo V antes de Cristo la usaron Heródoto, Esquilos y otros escritores griegos clásicos, y su significado se aplicaba tanto a las cosas como a las personas. En el libro 2 de Anacalipsis de Higgins leemos: en el segundo siglo, Clemente Alejandrino plantea un serio argumento sobre esta paranomagia, que quiere decir acercamientos de dos palabras casi idénticas con un significado diferente, ¿sí? Cristo y Cristo, indicando que a todos los que creían en Cristo, es decir, un buen hombre, que eso es lo que significa en general, ¿sí? Se le llaman cristianos, hombres buenos, no cristianos. En el libro 4, capítulo 7, Lactancio dice que la gente se define cristiana en lugar de cristiana, únicamente por ignorancia. ¿Sí? Ya que tenemos esta frase, sí, en latín. Cristo es un término que aplica en varios sentidos. Caracteriza tanto a la deidad como al hombre. El primer significado se encuentra en los evangelios y en Lucas, ¿sí? Donde se quiere decir bondadoso, misericordioso. En Pedro, donde se lee bondadoso es el Señor. Por otra parte, según la explicación de Clemente Alejandrino, simplemente significa un hombre bueno, es decir, a todos los que creen en Cristo, ¿sí? Un hombre bueno se les llama y son cristianos, hombre bueno. Entonces, ¿sí? Como ya lo vimos actualmente, ¿sí? Todos los cristianos no son cristianos, son cristianos. ¿Sí? Porque el aspecto de cristianos hay que hacer un gran trabajo interno, ¿sí? Para alcanzar ese estado de Cristo.
La discreción de Clemente es bastante natural, visto que su cristianismo, según la verdadera observación de la obra de Kings, titulada Gnósticos, no era más que un injerto sobre el tronco compatible de su platonismo original. Esto quiere decir que él era un iniciado, un nuevo platónico, antes de llegar a ser un cristiano. De realidad es cristiano. Hecho que no podía exonerarlo de su voto al secreto como un iniciado, a pesar de cuanto se haya alejado de sus ideas previas. Además, Clemente, como teósofo y gnóstico, uno que sabía, debía estar consciente de que Cristo era el sendero, mientras Crestos era el solitario viajero que vagaba a fin de alcanzar la meta última a través de este sendero. Y esto lo vemos, ¿sí?, en la obra que nos dieron los maestros a través de la que nos hablaba aquí, ¿sí? Que se llama La voz del silencio. ¿Sí? Hay que ser uno sendero, ¿sí?, para alcanzar ese sendero. Entonces tenemos que avanzar para alcanzar esa meta y que es ese sendero, Cristo, ¿sí?, cuyo propósito era Cristo, el Espíritu de la verdad, glorificado, que al unificarse con Él, hace al alma, el Hijo, uno con el Padre, el Espíritu. ¿Sí? Entonces, aquí están hablando, ¿sí?, con una secuencia de pasos para alcanzar, ¿sí?, ese estado. Y ese es el trabajo interno que cada ser humano, ¿sí?, debe de realizar. Y los que en el estado de las iniciaciones, ¿sí?, también esto nos quiere decir, ¿sí?, esos estados que se deben de estar, ¿sí?, llevando a cabo para alcanzar esa meta, Cristo. ¿Sí? Entonces, sí, nos indica ya otra cosa totalmente distinta. El trabajo interno, personal, para cada ser humano y el trabajo en cada una de las iniciaciones para hacerse uno con Cristo, ¿sí?, como lo hizo Buda. ¿Sí? No cabe duda que Pablo estaba familiarizado con esto y sus expresiones lo prueban. Desde luego, ¿qué significa, sí, esta expresión que está en griego, sí, que dice: estoy nuevamente sufriendo los dolores de parto hasta que Cristo se forme en vosotros? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí no es hasta que Cristo se forme en nosotros, sino lo que presentamos en su versión esotérica: hasta que encontréis el Cristo en Cristo, en vosotros, como vuestro único sendero. Entonces, cambiando las palabras, cambia el sentido, sí, de la enseñanza, cambia el sentido de lo que se quiere decir. Por lo tanto, Jesús, ya sea de Nazaret o de Luz, era incontrovertiblemente un Cristo, ya que durante su vida y antes de su última prueba, nunca tuvo el derecho al calificativo de Cristo. Sí, hasta que pasó esa última prueba y ya pudo ser calificado como Cristo. Alcanzó el estado de conciencia crístico. Ahora, ¿qué quiere decir luz? ¿Qué dice Jesús de Nazaret o de Luz? Entonces, nos dice en la nota, ¿sí?, luz o lida. En este caso se hace referencia a la tradición rabínica en la Gemara babilónica, titulado Sefer Toledot Jesús,
según la cual Jesús, siendo el hijo de uno nombrado Pandira, había vivido un siglo antes de la era de divinidad cristiana, durante el reinado del rey judío Alejandro Janeo y su mujer Salomé. ¿Sí? Estos son datos históricos. El cual reinó del año 106 hasta el 79 a.C. Los judíos acusaron a Jesús, de haber aprendido el arte de la magia en Egipto y de haber robado el nombre incomunicable del Santo de los Santos. Por lo tanto, el Sanedrín lo condenó a muerte en Lud. Fue lapidado y después crucificado en un árbol en la víspera de la Pascua. La narrativa se atribuye a los autores talmudistas de Sota y de Sanedrín, página 19, libro de Ezequiel. Véase esta descripción en Isisimbelo. Arnold. La ciencia de los espíritus de Lipas Levi y la conferencia de G. Meisels, el Jesús histórico y el Cristo místico. Entonces aquí ya nos están dando datos del Cristo histórico. La teología cristiana ha elegido y decretado que el pronombre Cristo, ¿sí?, se debería considerar derivante de Cristo, ungido con ungüentos o aceites aromáticos. Pero ellos nada más toman la palabra ungido. Sin embargo, esta palabra tiene varios significados. Ciertamente Homero, al igual que otros escritores antiguos, la usan indicando el masaje con la aplicación de aceite después de un baño. ¿Sí? Y también lo dice en la Odisea. Ostensiblemente el término Cristes significa más bien blanqueador, mientras el término Crestes quiere decir sacerdote y profeta, un calificativo más aplicable a Jesús que aquel de ungido, ya que nunca fue ungido ni como rey ni como sacerdote, ¿sí?, por decreto, ¿sí?, según muestra Nor, basándose en la autoridad de los evangelios. El principio crístico, ¿sí?, el espíritu despierto y glorificado de la verdad, es universal y eterno. Por lo tanto, ninguna persona puede monopolizar el verdadero Cristo, aunque ella haya determinado otorgarse el título de vicario de Cristo o la cabeza de aquella u otra religión de Estado. Los espíritus de y de Cristo no se pueden limitar a ningún credo o secta, solo porque esta última escoge elevarse sobre las otras religiones o sectas. Más claro. Entonces, Cristo nos están diciendo aquí un principio, el principio crístico. Y no es el ungido, ¿sí?, por decreto, como indican los cristianos, o propiamente dicho, los cristianos. Y como resumen de todo lo que ya vimos, ¿sí?, vamos a ver esto. Cristo significaba en vocabulario del templo de los paganos un discípulo puesto a prueba, un candidato para la dignidad de hierofante, ¿sí?, o adepto. Cuando el aspirante la había alcanzado por medio de la iniciación, largas pruebas y sufrimientos, y había sido ungido, esto es, frotado con aceite, como eran los iniciados, ¿sí?, y aún las imágenes, ídolos de los dioses, a modo de último toque de la práctica ceremonial, como parte de eso. Se cambiaba su nombre en Cristo, el purificado, en lenguaje del misterio esotérico,
¿De qué se purificó? Sí, de todo lo terrestre, de todos los deseos que hay en la personalidad. En simbología crística, realmente Cristes o Cristo significaba que se había recorrido ya el camino, el sendero y alcanzado la meta. Cuando los frutos de un arduo trabajo para unir la efímera personalidad de barro con la individualidad indestructible, ¿sí? Alma burimana, la transformaban de este modo en el ego inmortal. Al término del camino está el creste, el purificador. Y una vez llevada a cabo la unión, el Crestos, el hombre del dolor, se convertía en Cristo mismo. Es lo que, sí, en otras palabras, nos vinieron a dar los maestros, la señora Blavatsky, a través, sí, de toda la literatura, sí, que ellos nos dejaron. Y sin velo, la doctrina secreta, ¿sí? La voz del silencio, ¿sí? La clave de la teosofía, ¿sí? La carta de los Mazar. Porque en todos ellos, ¿sí? Están las piezas clave como rompecabezas, ¿sí? Que unen unos a otros, ¿sí? De estos escritos. ¿Sí? Ahora vamos a dilucidar, ¿sí? ¿Qué es este Cristo? ¿A qué se refiere con Cristo? ¿A dónde lo encontramos y cuál es su origen? Pero antes de ello tenemos que tomar, ¿sí? Estas ideas que la señora Blavatsky dio el visto bueno con respecto, ¿sí? A que Bowen les presentó estas notas conocidas como las notas Bowen, ¿sí? Y cuya, ¿sí? Y cuya parte de ella vamos a leer en este momento para no perdernos en el estudio, ¿sí? Con relación, ¿sí? A Cristo y a cualquier tipo de estudio, ¿sí? Teosófico, que dice, aunque con fines de estudio dividimos el campo de la ciencia esotérica en varios aspectos, debe reafirmarse constantemente que los aspectos son facetas de una unidad. En el momento en que uno deja que esta idea se salga de la mente, y es lo más fácil que pase cuando está uno ocupado en cualquiera de los muchos aspectos implicados de la filosofía esotérica, la idea de separación sobreviene y el estudio pierde su valor. Sí, entonces debemos de tener en cuenta el conjunto, no la parte, sí, de ese conjunto. ¿Sí? La unidad, no las partes de esta unidad. ¿Sí? Porque luego nada más, ¿sí? Estudiamos al microcosmos el hombre y olvidamos al macrocosmos, ¿sí? La naturaleza o el universo manifestado. Los dos están entretejidos y unidos porque son lo mismo. Y el microcosmos es un aspecto del macrocosmos. ¿Sí? Y prosigue. La unidad fundamental de toda la existencia, que debemos de tenerlo en cuenta. Esta unidad es algo totalmente diferente de la noción común de unidad, como cuando decimos que una nación o un ejército están unidos, o que este planeta está unido a otro por líneas de fuerza magnética o algo por el estilo. Esta no es la enseñanza, sino que la existencia es una cosa sola y no una colección de cosas ligadas entre ellas. ¿Sí? Entonces, una unidad X en sus diferentes facetas, en sus diferentes diferenciaciones de esa unidad. Fundamentalmente hay un solo ser que tiene dos aspectos, el positivo y el negativo. El positivo es espíritu o conciencia. El negativo es sustancia, el sujeto de la conciencia.
¿sí? No nada más está la materia por un lado y el espíritu por el otro. Los dos son dos aspectos de esa unidad. Por lo tanto, no debemos de perder, ¿sí? Esto, ¿sí? Los dos son uno, ¿sí? Y el uno sin el otro no tiene razón de ser. ¿Sí? Y nos dice en la doctrina secreta lo siguiente: en la metafísica oculta existen propiamente hablando dos uno. ¿Sí? Aquí nos está dando, sí, sí, algo muy importante. Nosotros nada más creíamos que había un solo uno, que muchos le dan el nombre de lo absoluto, para Abraham, ¿sí? Y absolutidad. Pero hay una diferencia en lo que es, ¿sí? Lo absoluto y lo que es absolutidad o absolutez. ¿Sí? Entonces dice, ¿sí? En la metafísica oculta existen propiamente hablando dos unos. El uno en el plano incansable de lo absoluto y de lo infinito, que es este círculo oscuro, acerca de la cual no es posible especulación alguna, ¿sí? Y en la cual hace referencia la primera proposición, ¿sí? Que se encuentra en el proemio de la doctrina secreta. ¿Sí? Y el segundo uno en el plano de las emanaciones. ¿Sí? Y esto quiere decir, el primero no puede ni emanar ni ser dividido, pues es eterno, absoluto, inmutable. Sí, absolutidad para Abraham. Es este círculo oscuro. Sí, pero el segundo, siendo por lo decirlo así, la reflexión del primer uno o el reflejo del primer uno, ¿sí? Pues es el logo o dispara en el universo de ilusión, puede verificar. ¿Sí? Entonces, esa reflexión es este punto, ¿sí? Dentro de este círculo blanco. Este es el logo, ¿sí? Que en la doctrina secreta y en el proemio, ¿sí? Recibe el nombre de primer logo. Pero este es el logo, ¿sí? Dentro de lo que vamos a ver más adelante. Dice, emana de sí mismo los 7 rayos por Yan Chohan. De este logo, ¿sí? Se emanan y dan origen a lo que nosotros conocemos como los 7 rayos, los 7 Yan Chohan, los 7 primordiales o los 7 ágiles. Entonces, en pocas palabras, o en otras palabras, lo homogéneo se convierte en lo heterogéneo. ¿Sí? Lo que es uno se diferencia en lo heterogéneo, en la diversidad. ¿Sí? Mula Prakriti, que es el velo de Parabrahma, ¿sí? Obra como la energía una a través del logo o Ivara. Mula Prakriti, Mula Prakriti, ¿sí? Obra como la energía una, ¿sí? A través, ¿sí? Del logo, ¿sí? Ahora bien, para Brahman es la esencia única de la cual brota la existencia, un centro de energía a la que por ahora llamaremos el logo. Este, el punto oscuro. Es llamado el verbo por los cristianos o cristiano. Y es el Cristo divino, que es eterno en el seno de su Padre. ¿Sí? El Padre es para Abraham. Es llamado Avalokiteshvara por los budistas. Entonces aquí ya tenemos, ¿sí? El origen de todo, ¿sí? Esto, ¿sí? El Cristo divino en el aspecto del macrocosmos, ¿sí? Este punto, ¿sí? Oscuro dentro de este círculo blanco que es Mula Prakriti. Entonces, si este centro de energía, este Cristo divino, ¿sí? Actúa, ¿sí? A través de Mula Prakriti. Y este punto es el logos en general, ¿sí? En general, porque solamente hay un logo bajo 3 aspectos. Y los 3 aspectos del logo es el primer
segundo y tercer logo. En la casi todas las doctrinas se han formulado la existencia de un centro de energía espiritual, innato y eterno, que existe en el seno de Parabrahman durante Pralaya, y que surge como centro de energía espiritual innato y eterno que existe en el seno de Parabrahman durante Pralaya, y que surge como centro de energía consciente en el tiempo de la actividad cósmica. Entonces aquí lo vamos a ver, sí, con más amplitud. Tenemos lo absoluto, que es este fondo totalmente negro, ¿sí? Y la absolutidad, ¿sí? O absolutez o Parabrahma, que es este círculo menos oscuro, ¿sí? Lo cual es el descanso o en pralaya, que es la absolutidad, ¿sí? Ahora bien, sí, entendemos que en la doctrina secreta se nos dice que, ¿sí? La absolutidad, ¿sí? Tiene dos aspectos. Tiene tres aspectos, pero aquí te voy a poner dos que menciona, porque la duración lo menciona más adelante. ¿Sí? Que es porque aquí viene de estos dos aspectos, es lo que se deriva como lo que conocemos como, ¿sí? El universo manifestado. El primer aspecto es, ¿sí? El movimiento abstracto absoluto, y el segundo es el espacio abstracto absoluto. El movimiento abstracto absoluto, como lo mismo dice, ¿sí? En el problema de la doctrina secreta, ¿sí? Es para Brahma, ¿sí? Y el espacio abstracto absoluto, en su aspecto ya visible, ¿sí? Es Mula Prakriti. Entonces, para Brahman o para Brahman es la vida una. Mula Prakriti es el elemento uno. De aquí procede, sí, todos los demás elementos y todas las formas, ¿sí? Que encontremos en el universo. Y en la vida una es la base espiritual de todo. Entonces aquí tenemos vida una y elemento uno. Para Abraham, esta prueba forma parte de esto que es, sí, absolutidad. Mula Prakriti, sí, es un velo, sí, blanco que cubre a esta absolutidad. Viene siendo oscuro, pero si lo ponemos oscuro, no podremos ver, ¿sí? Este fondo, sí, oscuro. Entonces, por eso es el velo que cubre a Parabrahma, ¿sí? Por eso está, sí, un poquito en un, en un grado inferior, pero viene siendo estos dos aspectos, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos el concepto de vida una y elemento uno. Entonces, ¿sí? Este mula prakriti es la sustancia primordial o primera que no está diferenciada. Es padre-madre. Entonces aquí vemos, sí, lo que nos dice la cita de la doctrina secreta, sí, el centro de energía, sí, sí, que proviene, sí, de Parabrahma, sí, que en la doctrina secreta recibe el nombre de germen, que es este punto, sí, oscuro dentro del círculo blanco. Este es el primer logo y este es el Cristo divino. Cuando, sí, de este centro de energía, sí, sale una radiación que incide sobre Mula Prakriti, sí, se da origen a este segundo logo. Esta radiación, sí, se recibe el nombre de principio fojático. No es foja, ¿sí? Es un principio, ¿sí? Eterno, ¿sí? Que forma parte precisamente de Parabrahma, la vida una, ¿sí? El principio fojático sale y regresa, ¿sí? de este centro de energía. Después de incidir, ¿sí? Sobre Mula Prakriti, regresa a este centro de energía que es este Cristo divino. Por eso es un principio divino. Entonces no es foja. Principio divino no es igual a foja. ¿Sí?
Entonces, se da el origen al segundo lobo, ¿sí? Que es la primera diferenciación, ¿sí? Que es primero, ¿sí? Desde el punto de vista de aquí, para Abraham, del movimiento abstracto, es la abstracta colectividad de Jan Chohan, los 7 más Foja. Y esto es lo que significa vida aquí. Y por el otro lado, del lado de Mula Prakriti, viene siendo espíritu-materia. Ya se diferencian estos dos, pero sigue siendo una unidad, ¿sí? No se han diferenciado. Pues existe primera diferenciación entre este y este. La abstracta colectividad de Jan Sohan y Difoja, que es la vida y espíritu-materia. Por eso dice aquí espíritu-materia-vida, ¿sí? Ya en la segunda diferenciación, que es en el tercer logo, tenemos la individualización de esos Yan Chohan, ¿sí? Y Fohan. Y aquí tenemos, ¿sí? El que se está llevando a cabo, ¿sí? La formación de ese universo, el tejido del universo, cuyo polo superior es el espíritu que tenemos aquí, por esta espíritu materia, y el polo inferior es la materia. ¿Sí? Y entre ese espíritu y materia se forma una red o una telaraña, que se forma precisamente lo que va a ser acacia. Entonces tenemos este aspecto. Entonces, en, en la usina secreta no dice que este tercer logo es Mahat, o la individuación de los Yanichohan, que son 7, los 7 primordiales o los 7 ágiles. Pero tiene dos aspectos. El aspecto de Mahat como mente universal y el aspecto de la Alaya como Mahabudhi. Y aquí Akacha viene siendo ya la sustancia o materia, sí, diferenciada, que lo vamos a ver aquí en lo que es la manifestación, que es el universo manifestado. Entonces, el universo manifestado son, sí, la acción, ¿sí? De esta colectividad, que son los 7 Yan Chohan, 7 Ají, o los 7 primordiales, ¿sí? A través de Fojas, que es el puente para imprimirlo, ¿sí? En la cacha, o en la materia diferenciada, ¿sí? Y en la cual se da origen, ¿sí? En lo que en la naturaleza corresponde a las leyes de la naturaleza, ¿sí? Mientras que aquí de Mahat, del aspecto de Mahat, sí, se da origen, se mandan a los Manasaputras y el aspecto de Alaya o Mahabudhi, sí, se radian lo que son las radiaciones divinas o las monas, específicamente Budhi. Entonces, esto proviene, sí, de este Cristo divino, y que proviene de aquí de Parabrahman, que es la base espiritual de todo. Y el elemento 1, la prakriti es la base material, sustancial o física de todo. Y estos dos, que son una unidad, todo esto es una unidad, se está llevando a cabo aquí. Y el universo manifestado es esta unidad. Sí, en las diferentes diferenciaciones. Ahora, ¿qué nos dicen? Sí, los diferentes iniciados, sí, que nos han dado esta información, ¿sí? A través del tiempo. Nos dice que estos desafortunados cristianos engañados sepan que el verdadero Cristo de cada cristiano es paz, la voz mística, la palabra que ya mencionamos, mientras que el hombre Jesús no era más que un mortal como cualquiera de nosotros, un adepto más por su inherente pureza e ignorancia del mal real, que por lo que había aprendido con sus rabinos iniciados y los ya en ese periodo, hierofantes y sacerdotes egipcios que degeneraban rápidamente. La cita lo encontramos en la Carta de los Maestros, ¿sí? En la 59. Nótese bien,
Cristo para los gnósticos significaba el principio impersonal, el Atman del universo y el Atma dentro del alma de cada hombre. ¿Sí? No Jesús. ¿Sí? Una cita de la doctrina secreta. Toma Pablo, lee lo poco del original que queda de él en los escritos atribuidos a este hombre valiente, honesto y sincero, ¿sí? Y ve si alguien puede encontrar una palabra en ello para mostrar que Pablo quería decir con la palabra Cristo algo más que el ideal abstracto de la divinidad personal que mora en el hombre. Para Pablo, Cristo no es una persona, sino una idea encarnada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, renace como después de la iniciación, porque el Señor es espíritu, el espíritu del hombre. ¿Sí? Pablo era el único de los apóstoles que había entendido las ideas secretas que subyacen en las enseñanzas de Jesús, aunque él nunca lo había conocido. Esto lo vamos a encontrar, esta está en Isidro. Y aquí tenemos, sí, ya casi para finalizar, sí, una cita que hizo la señora Blavatsky con respecto a las afirmaciones que el abate, sí, Abel Roca, hizo y escribió. ¿Sí? Es un artículo muy largo, ¿sí? Que sí les recomiendo que lo lean, ¿sí? Pero nada más entre aquí algunas cosas importantes con respecto a lo que se está estudiando con el aspecto del aspecto crístico, ¿sí? Tanto, ¿sí? El divino, ¿sí? Nominal del macrocosmos como en el microcosmos. ¿Sí? Entonces dice, al encarnar la figura central del Nuevo Testamento, al imponer el dogma del verbo hecho carne, la Iglesia Latina erige una doctrina diametralmente opuesta a los postulados del esoterismo budista e hindú y de la gnosis griega, como ya lo vimos. Por lo tanto, siempre habrá un abismo entre Oriente y Occidente. Mientras ninguno de estos dogmas ceda, casi 2000 años de sangrienta persecución entre herejes e infieles por parte de la Iglesia se cierne sobre las naciones orientales para impedir que renuncien a sus doctrinas filosóficas en favor de aquello que degrada el principio Cristo. Los verdaderos cristianos, ¿sí?, murieron con los últimos crísticos. Y aquí sí eran cristianos, no cristianos, verdaderos cristianos. Y los cristianos de nuestros días no son más que los usurpadores de un nombre que ya no entienden. Mientras este sea el caso, los orientales no pueden estar de acuerdo con los occidentales. Ninguna mezcla de ideas religiosas sería posible entre ellos. Se dice que después del Kalki Avatar, ¿sí?, conocido también como Maitreya, ¿sí?, el que es esperado sobre el caballo blanco en el Apocalipsis, comenzará la edad dorada y cada hombre se convertirá en su propio gurú, maestro espiritual o pastor, porque la divinidad, Logos, ¿sí?, es decir, Cristo, cualquiera que sea el nombre que se le dé, ya sea Krishna, Buda, Socios, Horus o Cristo, es un principio universal. Y reinará en cada mortal regenerado, purificado, ¿sí? No en nosotros, ¿sí?, que todavía no hemos sido regenerados ni purificados. Mientras, ¿sí?, la personalidad siga dominando. Entonces, no se puede hablar de un pastor común a menos que ese pastor sea completamente metafórico, ¿sí? Además, los cristianos, al localizar y aislar este gran principio y negarlo a cualquier otro hombre, excepto a Jesús de Nazaret o el Nazar, carnalizan el Cristo de los gnósticos. Solo eso les impide tener algún punto en común con los discípulos de la sabiduría arcaica. ¿Sí?
Entonces vienen, ¿sí? El Kalki Avatar, ¿sí? O el Mesías de los judíos, ¿sí? El Maitreya, ¿sí? Pero este Kalki Avatar va aquí a aparecer cuando termine, ¿sí? La edad negra, ¿sí? Kali Yuga. Entonces todavía nos falta mucho para que aparezca, ¿sí? Apenas llevamos los primeros 5.000 años y fracción. ¿Sí? Entonces, ningún, ¿sí? Ningún avatar se va a presentar durante esta época. ¿Sí? Hasta que, ¿sí? ¿Sí? Hasta que cada ser humano sea regenerado. ¿Sí? Por lo tanto, cada hombre será su propio gurú o maestro espiritual. ¿Sí? Los teósofos occidentales afectan al Cristo como lo hicieron los gnósticos, ¿sí? De los siglos que precedieron al cristianismo, o sea, en la edad cristiana, como los verantinos a su Krishna. Distinguen al hombre corpóreo del principio divino, que en el caso del avatar lo anima. Su Krishna, el héroe histórico, es mortal, pero el principio divino, Vishnu, que ese es el principio divino, el principio crístico, que lo anima, es inmortal y eterno. Krishna y el hombre y su nombre permanece terrestre a su muerte, no se convierte en Vishnu, ¿sí? Sino que Vishnu absorbe solo esa parte de sí mismo que había animado al avatar, como anima a tantas, sí, otras. La Iglesia de Roma fue gnóstica, tanto como lo fueron los marcionistas hasta los principios y hasta mediados del siglo II o segundo. Marción, el famoso gnóstico, no se separó de ella hasta el año 136 de nuestra era, y Tatiano la abandonó aún más tarde. ¿Y por qué la dejaron? Porque se había convertido en herejes, pretende la Iglesia. Pero la historia, ¿sí?, de estos cultos aportada por los manuscritos esotéricos nos da una versión completamente diferente. Estos famosos gnósticos nos dicen se separaron de la Iglesia porque no pudieron estar de acuerdo en aceptar a un Cristo hecho carne. Y así comenzaron el proceso de carnalización del del principio crístico. Fue entonces también cuando la alegoría metafísica experimentó su primera transformación, aquella alegoría que fue la doctrina fundamental de todas las fraternidades gnósticas. Entonces se modificó. ¿Sí? Pero tantito porque... Ok, bien. Entonces aquí tenemos la constitución del macrocosmos y del microcosmos en un esquema, ¿sí? Los planos que corresponden al macrocosmos, los planos que corresponden al microcosmos y los focos de conciencia, ¿sí? Ahora bien, tenemos los 7, ¿sí?, planos del microcosmos que corresponden a los 7 planos del macrocosmos y a los 7 focos de conciencia. Adi Buda, ¿sí?, o para Brahman, ¿sí?, corresponde con el principio átmico en el ser humano. Mahabudhi con el principio búdico. Mahat con la mana, con la mente dual, mana superior, mana inferior. Fohat con kama, ¿sí?, que está relacionado con mana inferior. Shiva con prana, que está relacionado con kama. ¿Sí? El plano astral, que está relacionado con el cuerpo astral o Linga Charira, y Prakriti con el Chula Charira o el cuerpo físico, que corresponden, ¿sí?, al sí universal como foco de conciencia, ¿sí?, al Buddhi como el ego espiritual, ¿sí?,
que en conjunción con el ego superior, que es mana superior, ¿sí? Aquí más que aquí manas es dual, que es el ego superior o nous, y el ego inferior o psique. ¿Sí? Kama, ¿sí? Es los deseos animales o pasiones animales. Prana, la fuerza vital, y la charira, que es el cuerpo astral, y esto la charira, que es el cuerpo físico. Y aquí hay una estructura importante, el aura átmica, que está aquí envolviendo, ¿sí? A todos estos principios, ¿sí? Que está coloreado de color azul, claro, ¿sí? Que es el huevo áurico, la envoltura átmica. Y entonces aquí tenemos también la nomenclatura de Platón y de Paro, ¿sí? Entonces, este esquema está relacionado precisamente con este. Este de los planos del macrocosmos, ¿sí? Que están ¿sí? mostrados en este gráfico, y los planos del microcosmos en el gráfico del lado derecho, y la correspondencia que hay en cada uno de ellos. Este aura átmica o ese huevo áurico, envoltura átmica, es la que rodea, ¿sí? Y en la cual, dentro de la cual están todos los demás principios. Es la envoltura átmica, ¿sí? Es el séptimo principio, lo que conocemos como alma, ¿sí? O la envoltura, el séptimo principio, ¿sí? Universal, ¿sí? O la envoltura áurica, ¿sí? O atma en el microcosmos o el ser humano. Entonces, ¿sí? Lo que es arriba es abajo, lo que es arriba es abajo. ¿Sí? Ya para terminar el pensamiento con respecto a lo que acabamos de ver, ¿sí? Dice, cada ser humano es la encarnación de su Dios, ¿sí? En otras palabras, uno con su Padre en el cielo, ¿sí? Cristo, así como Jesús, un iniciado, dijo. Así como muchos hombres en la tierra, muchos dioses en el cielo. Y así esos dioses son en realidad uno, porque al final de cada periodo de actividad, como los rayos del sol en el ocaso, son retirados hacia el Padre luminoso, ¿sí? El Logos no manifestado. ¿Sí? Esa radiación que se llama Logos manifestado es retirado a tu Padre luminoso, que es el Logos no manifestado, que a su vez se ha mezclado con el uno absoluto para Brahma. Debemos llamar a esos padres suyos, ya sea individualmente o colectivamente, y bajo cualquier circunstancia, nuestro Dios personal. El ocultismo responde nunca. Todo lo que un hombre por medio puede saber de su padre es lo que él sabe a través y dentro de sí mismo, no afuera de él. ¿Sí? Porque lo tiene que experimentar, lo puede que encontrar. ¿Sí? Tiene que seguir su camino para encontrar ese sendero y encontrar al sendero mismo, que es Cristo. El alma de su Padre celestial está encarnado en él. Esta alma es él mismo. Y si es exitoso en asimilar la divina individualidad. Anubudimana, ¿sí? Mientras está en su cáscara física animal o en encarnación, ¿sí? Con sus siete principios, ¿sí? Que nosotros, ¿sí? Que está dentro de nosotros como nosotros en esta realidad física. Y esta cita está en los escritos esotéricos o las enseñanzas del grupo interno, ¿sí? En un artículo que se llama Moralidad y Panteísmo por Mohin, nos dice, la única manera en la cual la felicidad es alcanzable es uniendo la propia naturaleza, es decir, el microcosmos, en la gran madre naturaleza, el macrocosmos, ¿sí? Y seguir la dirección en la cual ella misma se mueve, ¿sí? Al esfuerzo de asimilar el individuo con la ley universal, ¿sí? Se le conoce popularmente como la práctica de la moralidad.
Entonces, aquí viene la ética universal y la ética teosófica que nos enseñan los maestros. ¿Sí? La obediencia a esta ley universal, ¿sí? Después de haberla averiguado, es la verdadera religión que, según la definición del señor Buda, es realización de lo verdadero, ¿sí? Esta ley universal, ¿sí? La ley de leyes, ¿sí? Sí, es la compasión, ¿sí? En el mundo nominal, ¿sí? Y en el universo manifestado es, ¿sí? Karma. Porque karma, ¿sí? Armoniza aquello que está desarmonizado. Y nosotros con nuestros pensamientos, palabras y acciones realizamos esa, ¿sí? Desarmonización, separándonos hoy en contra del macrocosmos, la madre naturaleza. Y ya como último, debemos de tener en cuenta esto que nos dicen en la carta de los maestros, la carta número 58. Nuestro deber es mantener vivas en el hombre sus intuiciones espirituales. El oponerse y contrarrestar, después de debida investigación y prueba de su naturaleza irracional, ¿sí? Al fanatismo en toda forma, ya sea religioso, o científico o social, y sobre todo la hipocresía y la gasmonería, ya sea como sectarismo religioso o como una creencia en milagros o algo sobrenatural. ¿Sí? Entonces, nuestro deber es mantener vivas en el nombre sus intuiciones espirituales, ¿sí? La famosa intuición. ¿Sí? Entonces, la información que nos dieron los maestros, como está escrita, ¿sí? En la doctrina secreta, está hecha no para darnos la verdad o el conocimiento final, sino para estimular el desarrollo, ¿sí? De la intuición en cada uno de nosotros, ¿sí? Como lo hacen y lo han hecho, ¿sí? En el Oriente, ¿sí? En la antigüedad. Esta forma de enseñanza se da como se está dando en la doctrina secreta. Para nosotros es muy difícil, pero esa es la forma para estimular, ¿sí? El desarrollo de esa intuición espiritual. Porque se nos facilita para que lo entendamos intelectualmente, ¿sí? Desvirtuando esa calidad y esa capacidad para estimular esa intuición espiritual. Porque lo único que estamos haciendo es estimular el intelecto o la mente inferior. Lo que tenemos que hacer es tratar de obtener conocimiento de las leyes de la naturaleza y difundirlo, alentar el estudio de aquellas leyes menos comprendidas por la gente moderna, las así llamadas ciencias ocultas, basadas en el verdadero conocimiento de la naturaleza, en vez de, como en la actualidad, en creencias supersticiosas basadas en la fe ciega y en la autoridad. Entonces, el Cristo manifestado, el Cristo no manifestado, el Cristo no manifestado el Padre, el Cristo manifestado el Hijo, ¿sí? Y el Cristo del microcosmos Atma. Esto es lo importante que debemos de entender, ¿sí? Entonces, esa es la sabiduría, y este es el conocimiento verdadero, pero no basta solo con saber. Hay que poner en práctica, sí, ese conocimiento. Y esa es la verdadera sabiduría. Cómo poniendo en práctica lo que conocemos como la ética universal, ¿sí? O la ética teosófica que nos dieron los maestros y la señora Blavatsky. ¿Sí? Entonces, esto sería todo. Gracias.
Perfecto. Muchísimas gracias, Oscar. Voy a detener la presentación para podernos ver las caras y Claro que sí. pasamos a la parte de preguntas. Listo, perfecto. Bueno, pues estamos listos para la parte de comentarios y preguntas. Por favor, quien guste participar, ya sabe, levantando la mano dentro del Zoom y las vamos a ir tomando como aparezcan de arriba abajo. De entrada yo voy a levantar la manita. Bueno, pues si me permites, Oscar, bueno, aprovechando la oportunidad, pues voy a hacer yo como que la primera pregunta, ¿no? O más bien va a ser creo que como una afirmación, porque mira, tenía como 5 o 6 preguntas escritas sobre dónde entra el segundo logos, cuál es la diferencia entre uno y otro, etcétera. Pero la última parte que comentaste sobre que no nos van a dar como que las respuestas y que más bien nosotros tenemos que trabajar en pues, analizar las cosas y usar nuestra intuición, pues creo que eso me lleva a la conclusión de que tal vez no tiene mucho sentido preguntar sobre cosas que cada uno debiera de profundizar y estudiar, ¿es correcto? Así es. Sí. Entonces se nota la información, ¿sí? Pero uno debe de investigar, de profundizar, ¿sí? Para que la intuición nos dé la respuesta aproximada, ¿sí? Porque la respuesta total se va a llegar cuando alcancemos, ¿sí? El estado crístico, el estado de conciencia crístico, como lo acabamos de ver, ¿sí? Entonces, es para que el aspecto intelectual lo pueda entender dónde empieza el primero, segundo, el tercer logo, ¿sí? Entonces, nos dicen parcialmente lo que es el primero, segundo y tercer logo, ¿sí? Entonces, en forma general solamente hay un logo, ¿sí? Hay un logo. Y de ese logo, ¿sí? Hay 3 aspectos, ¿sí? O procesos que se llevan a cabo en ese logo. ¿Sí? Lo que es propiamente es el primer logo, que es el no manifestado, ¿sí? Pero que ya está el germen, ¿sí? De la espiritualidad ahí, el Cristo divino, y viene toda la cascada, ¿sí? Para la manifestación y la expresión, ¿sí? En el universo manifestado, ¿sí? De ese Cristo y manifestado. ¿Sí? Entonces, es para que nuestra mente finita, nuestro intelecto lo pueda, sí, entender. Pero una cosa es entenderlo y otra es experimentar, ¿sí? Porque ahorita, por ejemplo, todos nosotros, ¿sí? O muchos que dicen, sí, no sabemos, nosotros no sabemos, yo no sé. ¿Por qué? Porque yo no he alcanzado ese estado para experimentar. El que sabe lo ha experimentado y sabe, sí, de lo que está hablando porque ya lo ha hecho, pero nosotros aún no lo hemos logrado. Estamos en proceso para ello. Nosotros estamos estudiando para ello, ¿sí? Por lo tanto, ahorita nosotros, el que diga aquí, sí, yo sé, te van a decir, tú no sabes nada, hasta que no sepa, sí, qué es el estado crístico, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el estado, sí, búdico? ¿Cuál es el estado propiamente, sí, manásico superior? Entonces, nosotros si no lo experimentamos, no lo sabemos. Nada más estamos repitiendo lo que nos enseñaron. Pero para eso, sí, eso es importante, sí, de la estimulación, sí, de despertar el aspecto intuicional en nosotros. ¿Sí? Pero eso nunca se va a despertar, sí, si todo es de forma intelectual, sino que va a haber saltos que nos van a hacer pensar, porque aquí dice esto, luego yo esperaba esto, es decir, la mente inferior esperaba esto, pero se salta aquí. ¿Qué pasó en ese salto? Entonces, ahí es donde nos empiezan, ¿sí? A que nosotros hagamos investigaciones, ¿sí? Nuestro propio esfuerzo personal para, ¿sí? Adquirir ese conocimiento, ¿sí? Y lógicamente, en ese proceso se nos ha dado una regla de oro.
sí, la práctica en relación a la ética universal. Sí, eso es lo que lo que debemos de tener siempre en cuenta, ¿sí? Para el crecimiento espiritual. ¿Sí? Pero por esa razón tenemos el principio manas, ¿sí? Para darnos cuenta de, ¿sí? Saber, conocer, pero trascender, no nada más quedarnos ahí. Entonces, el trascenderlo, y este es lo que los maestros en las diversas épocas, ¿sí? Nos han querido decir. ¿Sí? Y eso es lo que en general se llama ética universal. Todos nos han hecho énfasis en esa ética universal. Pero eso es ponerlo en la práctica. No nada más es darnos quietos, yo ya lo sé, estoy trabajando en mí, pero no hago nada. Entonces, si no lo llevo a la práctica, no me voy a estar ni ayudando a mí mismo, ni a toda la unidad. No nada más a los seres humanos, no nada más al reino animal, no nada más al reino vegetal, no nada más al reino animal, sino a toda la unidad, a todos los reinos. ¿Sí? La llevan en el trabajo y en el centro. Un momento. Creo que cometí un error. Listo. Adelante, Oscar. Perdón, estaba silenciando micrófonos. Ok. No, pues ya había terminado de hacer la idea, sí, pero si tienes toda la razón, esto tenemos que hacer nuestro esfuerzo personal, sí, para alcanzar esa intuición, no nada más el conocimiento de las cosas. Mil gracias, Oscar. Pues la reflexión de lo que comentas, lo que más me llevo es esto, ¿no? De uno a veces podrá hacer sus conjeturas mentales y creer que ya comprendió un concepto y que puede hacer un pequeño libro para que alguien más no tenga que ir directo a Isis sin velo o a la doctrina secreta. Y ahí en lugar de estar haciendo un bien, podríamos estar haciendo un daño, ¿no? Porque si nosotros queremos transmitir algo de acuerdo a lo que comprendimos y tomando de aquí y de allá, pues podremos generar más bien confusión, ¿no? En las siguientes generaciones. Me parece muy acertado lo que comentas de si no lo hemos experimentado, pues tal vez lo mejor y lo más ético que podríamos hacer es por lo menos tratar de transmitirlo lo más apegado posible a la escritura original, ¿no? Tratar de no ensuciarla con lo que nosotros mentalmente podamos creer que es, ¿no? A menos que algo, como dices, ya lo hayamos experimentado. Así es, Manuel. Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, no sé si tengamos alguna otra opinión, alguna mano levantada. Yo voy a preguntar algo. Yo Adelante, pregunto María. al señor, yo María pregunto al Parece. señor Galindo, ¿cuánta validez, digamos, tiene el haber todo ese proceso que ha estado explicando, haberlo vivido en un sueño, que ha cambiado mi vida y que me ha traído muchos beneficios, como el no sufrimiento y una gran comprensión de la vida. Entonces, que me preguntas qué validez tiene. ¿Qué validez tiene el haber, digamos, haber vivenciado, pero a través del sueño, todas esas etapas para sentirse uno con el universo? Ok, sí. En el dueño, sí, hay una situación que se pone de manifiesto. En el sueño, la manas inferior y el deseo están aparentemente sí, descansando, aparentemente sí, sin manifestarse. A menos que sea muy fuerte, sí, muy, podríamos decir,
muy enfático, ¿sí? Algunos aspectos de la personalidad, y en el momento del sueño, eso es lo que se va, ¿sí?, a soñar, los aspectos de la personalidad. Pero si no es así, entonces, sí, el mana superior es el que entra, el que siempre está activo, pero siempre va a estar activo ahí. Mana superior. Lógicamente, sí, en conjunción con Buda. Entonces, esa manera, cuando no tenemos sueños lúcidos, es decir, cuando nosotros no dirigimos, ¿sí?, el sueño, lo que hacemos es de forma inconsciente. Pero cuando regresa, ¿sí?, regresamos del sueño con la información que hay en mana superior, ¿sí?, muchas veces se pierde, ¿sí?, porque tiene que pasar por el filtro, ¿sí?, de manas inferior y de Kama. Pero hay entre el despertar completamente, ¿sí?, entre el soñar y el despertar, o el dormir y el despertar, hay un pequeño preámbulo en el cual nosotros sí somos conscientes de ello. Es decir, nuestro mana inferior sí es consciente de ello. Es cuando debemos de tener en cuenta y anotar, sí, lo que percibimos en ese momento, pero que hay que entrenar, ¿sí? Todo es un proceso. Y todo el proceso que nosotros vivimos en esta encarnación, ¿sí?, es parte de ese proceso que nos va a llevar, ¿sí?, a nuestra meta final. Ahorita estamos desarrollando parte de ese proceso. En una vida no se puede hacer todo, ¿sí? Entonces, en vida es cuando, ¿sí?, nosotros ocasionamos la causa, ¿sí?, según lo que nos dicen las enseñanzas de los maestros, ¿sí? Pero también hay esta situación, que se preguntan mucho también si hay karma. Durante el sueño se produce karma. Entonces, manas superior, ¿sí?, no está sujeto propiamente al karma moral como nosotros lo conocemos, es mana inferior, ¿sí? Todos los aspectos espirituales no están sujetos a ese karma moral, porque mana, ¿sí?, aunque tiene que desarrollarse, ¿sí?, en este Manvantara y el futuro Manvantara, ¿sí?, tiene en sí la información espiritual, sí, esencial, ¿sí?, que proviene de la mente universal o Mahat, como lo vimos en el esquema, ¿sí? Y la información que nosotros vamos adquiriendo en esta encarnación, ¿sí?, se va almacenando en mana superior. La información que hemos tenido en las diversas encarnaciones se ha almacenado en mana superior, ¿sí? Mana superior crece gracias a la actividad y las experiencias, ¿sí?, que mana inferior, ¿sí?, lleva a cabo. Por eso es importante mana inferior, ¿sí? Si mana inferior, ¿sí?, mana superior, ¿sí?, no evoluciona, ¿sí?, no crece. Entonces, los dos están interrelacionados. Pero mana inferior no tiene que estar sujeto a Kama para llevar esa purificación. Tiene que estar sujeto, ¿sí?, a mana superior. Tiene que acortar, ¿sí?, el antaskarana, es decir, la comunicación que hay entre mana superior y mana inferior. Tiene que achicar ese antaskarana, ¿sí? Entonces, esta es una labor que debemos de estar realizando conscientemente, ¿sí?, cuando tenemos ese conocimiento, pero llevando a la práctica. Esto es importante, no nada más de adquirir el conocimiento, es llevarlo a la práctica. Esa es la verdadera sabiduría. Y se pone en práctica en la forma en que nosotros conocemos como la ética universal, ¿sí? Pero en los sueños se manifiestan algunas cosas. No nos dio los maestros, ni la señora hablaba aquí, muchas situaciones en el sueño, sobre el sueño, porque el verdadero crecimiento espiritual se lleva a cabo aquí, ¿sí?, en esta vida, ¿sí?, en la cual mana superior y Kama,
¿sí? Están lúcidos, deciden, ¿sí? Qué hacer y qué no hacer. Estamos en el plano de las causas y los demás planos son los planos de los efectos que produjeron esas causas. ¿Sí? Pero muchas veces, mucha gente quiere saber qué significa este sueño, qué esto y esto y esto, pero tiene que analizar primero ¿sí? Qué pasa con su personalidad, porque muchas veces ello ¿sí? Está siendo proyectado hacia el sueño en el caso de la personalidad. ¿Sí? Pero esto es parcialmente porque hay mucha información que se puede dar con respecto a los sueños, ¿sí? Pero que tampoco nos dieron mucho los maestros. Pero para lo que nosotros, la información que nos dieron los maestros para que trabajemos, seamos conscientes de las cosas y darnos cuenta, ¿sí? En la vida física que nosotros tenemos en este momento. ¿Sí? Esto es lo importante, pero todo es valioso, todo se valora. ¿Sí? Y todo es parte de ese proceso. Bueno, gracias. Vale. Bueno, tenemos otras dos participaciones. Una es de Carolina y la otra de Ricardo. Comenzamos contigo, Caro. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería agradecerle a Oscar por tan magnífica charla y exposición que nos pone a todos a pensar y a reflexionar y a ser conscientes de que esa conciencia crística la vamos a ganar nosotros a base de esfuerzo, a base de sacrificio, en muchas reencarnaciones en base a conocimientos y altruismo vamos a poder lograrla, pero que no va a venir ningún avatar, no va a venir nadie a regalarnos nada, que todo lo tenemos que hacer con esfuerzo y con sacrificio. Y que al final esa conciencia crística nos va a llegar, quizás unos antes, otros después, pero debemos luchar para lograrla, que esa es la meta y no esperar que nadie va a venir a solucionarnos las cosas, que debemos a base de esfuerzo ganarlas. Y bueno, nuevamente muchas felicitaciones, Oscar, muy agradecido. Gracias, Carolina. ¿Sí? Vale. Pasamos con Ricardo. Adelante, Ricardo. Hola Oscar, buenas noches. Hola, buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por tu participación y por siempre motivarnos a ser mejores y a profundizar. Y yo nada más recordaba, ahora que estaba yo escuchándote lo importante de poner en práctica lo que estudiamos, recordaba lo que decíamos a veces en el estudio, en los lunes, en en las logias de Puebla, que creo que fue Lulú la que mencionó que la teosofía tiene tres grandes pilares, uno siendo el estudio, otro siendo la meditación y otro siendo el servicio. Y concretamente en el servicio es la gran oportunidad que tenemos para poner en práctica lo que ya estudiamos, ¿verdad? Porque si nada más estudiamos y no hacemos nada, pues por ahí alguien decía, es como si te compras un libro y nunca lo lees, ¿no? Y ahí está en tu biblioteca, pero no lo aprovechas. Entonces, no nada más es estudiar y leer la doctrina secreta y tratar de comprender todos estos conceptos y tanta literatura teosófica que tenemos a nuestro alcance y que es tan rica, sino que debemos motivarnos, creo yo, a que conforme nos van cayendo estos veintes, debamos hacer más servicio. Como decía Caro, tenemos que ser más altruistas, comprender que a mí me encanta, por ahí escuché parece ser que fue un pensamiento y unas palabras de la Madre Teresa de Calcuta, que decía algo así como, el lugar del hombre está donde su hermano lo necesita. Y sabemos quién es la Madre Teresa, ¿no? Y así hay ejemplos del Buda, hay ejemplos de Cristo, de Jesús, hay ejemplos de innumerables seres que son mucho más superiores que nosotros, que ya han andado este camino tal vez hace miles de años y que nos están diciendo, es posible,
tienes un aspecto búdico en ti, tienes un aspecto crístico en ti, y solamente es cosa de que lo quieras hacer. Y es un camino que es muy personal y que cada uno de nosotros lo tiene que hacer, ¿no? Yo me imagino que no hay dos caminos iguales. Cada quien va a su maestro interior como se vaya acomodando la experiencia, pero ahí está la riqueza de vivirla, ¿no? Pero muchas gracias, Oscar. Al contrario, Ricardo, por tu comentario. Muchas gracias. Perfecto, vamos con el siguiente comentario, ahora de Connie. Adelante, Connie, por favor. Bueno, antes que nada, mi gran reconocimiento a nuestro querido hermano Oscar, que ya sabemos que da unos conocimientos tan profundos de manera tan objetiva que nos hace una introspección, no sé si sea la palabra correcta, pero así para hurgar en lo profundo de nuestro ser. Y eso nos va elevando más. Yo entiendo que obviamente, pues nuestro nivel no es así como tan elevado, ¿no? Estamos ahorita en esa lucha, en estas pruebas difíciles que está pasando la humanidad, pero que si las trabajamos, vamos a salir, dijéramos, gloriosos, como dice Leonor Ruiz. Entonces, pues es el trabajo, el estudio, la reflexión, ¿sí? En realidad, esa reflexión se obtendrá a través de la meditación. Y si no meditamos, bueno, pues no meditamos, algún día aprenderemos, pero es trabajar. Obviamente ya lo dijiste, Oscar, primero de manera intelectual, porque para eso tenemos el intelecto, y luego tratando de reflexionarlo hasta donde seamos capaces, practicarlo. ¿Cómo se practica? Pues ya sabemos, a través del servicio. ¿Y qué vamos a hacer? No necesitamos sacarnos la sangre de las venas. Hagamos lo que esté a nuestro alcance, pero con mucho amor hacia los demás. Y eso es lo que nos va a elevar como grupo, porque lo que va logrando uno afecta a todos. Recordemos que tenemos, eso es la fraternidad en realidad. Eso es la primera, el primer axioma que nos dice la señora Blavatsky, ¿verdad? La fraternidad universal. Y bueno, en esta encarnación no vamos a ver resultados, ni tampoco tenemos que buscarlos, sino trabajar y hacer lo que esté en nuestro alcance. Gracias, Oscar. Una gran felicitación por todo. Gracias. Gracias, Conchita. Sí, todo lo que has dicho, sí, es muy valioso, es verdadero. Igual que lo que comentó Ricardo. Mm, Los pilares, sí, el conocimiento, la meditación y el servicio. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Pero es el trabajo interno, ¿sí? El trabajo constante, ¿sí? De encarnación en encarnación para ir logrando, ¿sí? Esto como algo muy importante que dijiste, no hay que fijarnos,
¿sí? En la meta, sino en el proceso. En la meta no deben, a lo mejor ni lo vemos, ¿sí? Pero nosotros sabemos que vamos, ¿sí? En ese camino. Eso es lo importante. ¿Sí? Algún día llegará, ¿sí? En alguna encarnación llegará y que podamos ver, ¿sí? Esos frutos. Pero sí, efectivamente así es, Conchita, y muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues pasamos a nuestra última opinión de la sesión de hoy, que en este caso va a ser de Marcos. Adelante, Marcos, por favor. Hola, buenas noches, muchas gracias. Mi pregunta sería si el concepto de Crestos o Cris, ¿qué relación tiene ese concepto con el, el cristal, ¿no? O cristalino, o si tiene alguna relación en ese sentido, y cómo poder nosotros más o menos orientarnos hacia ese concepto, ¿no? Del Crestos. Gracias. Esto es la sesión, ¿sí? En que la doctrina esotérica nos lo pone como ese es un hombre bueno, un hombre que está en proceso de purificación, un hombre que está en proceso de armonización, ¿sí? Para alcanzar posteriormente ese estado crístico, ¿sí? Hubo muchas acepciones o significados o palabras, ¿sí? Que están muy relacionados con Crestos, que se utilizaron, ¿sí? En la época precristiana, ¿sí? Pero que están relacionados a cosas, a los seres humanos e incluso a las deidades, ¿sí? Pero dándole un adjetivo de calificación, un adjetivo calificativo, ¿sí? Pero aquí lo importante, ¿sí? Es precisamente entender, ¿sí? Que el Cristo, ¿sí? Es el proceso de armonización, ¿sí? De la personalidad. Es decir, armonizar, ¿sí? Lo no trascendente con lo trascendente. Y como ya se mencionó, ahorita en este momento hay una lucha, ¿sí? Entre lo trascendente y lo no trascendente. Lo trascendente, ¿sí? Es el aspecto espiritual. Lo no trascendente, ¿sí? Es el aspecto de la personalidad, ¿sí? Mana, kama, mana, inferior. Y eso está simbolizado en el vestíbulo, ¿sí? Del conocimiento que nos menciona, ¿sí? La voz del silencio. Primero está el vestíbulo de la ignorancia, en la cual Kama, ¿sí? Es rey. Sabe, no hay ninguna confrontación, porque no ha aparecido hasta ahí por la ignorancia, ¿sí? El aspecto espiritual, el conocimiento o el darse cuenta de ese aspecto espiritual. Aparece en el vestíbulo de conocimiento. Entonces ya está ese conocimiento de lo trascendente con ese conocimiento de lo no trascendente. ¿Sí? Ahí es donde está esa lucha, ¿sí? A ese nivel, ¿sí? Con sus altibajos, ¿sí? A veces estamos hasta arriba en el aspecto espiritual, luego estamos abajo, ¿sí? En el aspecto no trascendente de Kamamana. ¿Sí? Estamos dando muchas fluctuaciones, no péndulo, fluctuación. ¿Sí? El trabajo que debemos de realizar es que, sí, las fluctuaciones sean menores, principalmente hacia el aspecto de lo no trascendente, para armonizarlo, ¿sí? El aceptar cuando Mana acepta, ¿sí? Conjuntamente con Kama, los deseos de Kama, ¿sí? Entonces, cuando aparece esa armonía, ¿sí? Ya se está en el tercer vestíbulo de la sabiduría, ¿sí? Pero estamos en este proceso, ¿sí? En la sabiduría, ¿sí?
seguimos con nuestro camino al sendero, porque somos nosotros mismos el sendero, ¿sí? Pero que corresponde únicamente a manas superior, ¿sí? Y manas inferior y Kama se quedan, sí, aparte. No pueden ir más allá de eso. ¿Sí? Pero ahorita estamos precisamente tratando de equilibrar, de armonizar, de purificar, ¿sí? El aspecto inferior con relación al conocimiento y al darnos cuenta de, ¿sí? Del aspecto espiritual. ¿Por qué? Sabemos, ¿sí? Y lo sabemos si nos damos cuenta, pero muchas veces lo ignoramos, ¿sí? Que el robar, que el matar, el hacer daño a otras personas, ¿sí? El pasarse de listo, el pisotearlo, ¿sí? Va a hacer daño, lo sabemos, pero ¿qué gana? Cama, mi deseo. No, a mí, sí, sí, a mí me conviene que haga esto para obtener esto, esto. Entonces ahí viene ese conflicto. Hasta que, sí, mana inferior no esté sujeto a Kama, es cuando va a irse armonizando esos dos aspectos. A que Kama, sí, sea guiado por manas inferior, con la luz de manas superior, ¿sí? Porque aquí es desarrollar la intuición, ¿sí? Eso es lo que debemos de hacer, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, el proceso, ¿sí? De aprendizaje y desarrollo de la intuición, ¿sí? Que nos dan los maestros con ese tipo de conocimiento. Y como bien lo dijo Manuel, ¿sí? Parte del rompecabezas lo encontramos, ¿sí? En la doctrina secreta, otra parte en Isis Velo, otra parte en la voz del silencio, otra parte, ¿sí? En ¿cómo se llama? La clave de la teosofía. En otra parte, lo que nos dice, lo que escribió William Wang Jobs en el océano de la teosofía, ¿sí? Y contrastarlo con escritos de otras tradiciones, de otros autores, pero siendo la base estos escritos que nos dieron los maestros para contrastar, ¿sí? Y no al revés. Por eso es importante. Aquí lo que nos dieron los maestros a través de ello es, sí, una pieza está aquí, otra pieza está aquí, otra pieza aquí, otra aquí. Entonces, lo dijo muy bien, lo expresó Manuel, tenemos que buscarlo, hacer el esfuerzo para embonar las piezas, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo que nos dejaron para desarrollar la intuición, nuestro acceso, sí, a mana superior. Perfecto, muchísimas gracias. Me hizo recordar mucho también la plática de nuestro hermano Guillermo del Camino del Héroe, que estuvo fantástica. Y creo que por ahí puede ir también, ¿no? La relación de por qué los grandes iniciados como Buda, Cristo, o perdón, como Buda o Jesús, etcétera, repetían ciertas cosas, ¿no? Como 40 días en un lugar, etcétera. Y también me hizo reflexionar en lo anticrístico, ¿no? En lo anticristalino. Muchas gracias, Oscar. Felicidades. Al contrario, gracias a ti, Marcos. Perfecto. Bueno, pues parece que hemos terminado nuestra sesión de hoy. Pues, Oscar, no tengo más que un profundo agradecimiento pues por todo lo que nos compartes. Como siempre, pues nos llevamos tarea. Ojalá nos puedas compartir pues nuevas ponencias pronto, que realmente pues nos dejan mucho dentro de la logia. Gracias totales por esta participación. Y bueno, pues con esto dicho vamos a terminar la sesión. Los invitamos cordialmente a quienes estén interesados a tener información sobre nuestras próximas pláticas, información relativa a la teosofía. Pues, para los que no estén todavía dados de alta, comento que hay un grupo de WhatsApp donde compartimos justo este tema de próximas pláticas y otras cosas. Y bueno, quien guste participar, pues basta con que nos compartan su nombre, su teléfono y el país donde están para poderlos localizar más fácilmente. Y bueno, pues también están cordialmente invitados todos los lunes a nuestro estudio de Isis Sin Velo.
y a nuestros jueves de pláticas, que bueno, la plática del próximo jueves, pues justamente vamos a hablar del tema del esoterismo y los sueños. Esta va a ser una serie de pláticas donde en un jueves vamos a hablar de cuáles son las referencias esotéricas del neoplatonismo sobre los sueños. Otro jueves vamos a hablar de las referencias que hay dentro del budismo tibetano. Otras vamos a hablar específicamente de la que nos dejó la maestra Blavatsky y así sucesivamente, justamente para no dar una única verdad, un único panorama y que cada quien pueda ir armando como su rompecabezas sobre esto. Y bueno. Manuel, sí, un favor. Parece que Tere Ayala había levantado la mano. Sí, quería hacer quería expresar algo. Sí. Muchas gracias. Gracias, Perdón, la verdad, no había visto la manita, adelante. no te preocupes, más o menos lo puse en el chat, pero la verdad es que están muy buenos los esquemas que presentó el doctor. Hay mucho para estudiar y yo también coincido, ¿no? Que mucho hacemos como hipótesis y lo tenemos que ir corroborando porque si se dice que los propios Mahatmas se pasaron muchas encarnaciones aprendiendo más que enseñando, pues también como que es un poco un riesgo que nosotros pensemos que podemos enseñar algo, ¿no? Cuando hay mucha literatura de Blavatsky que no se ha estudiado, pero siempre se agradece que un estudiante que es serio, porque no hay muchos estudiantes serios por el tiempo, por el trabajo, por lo que sea, pero a veces no se puede, ¿no? Empieza a generar sus propios esquemas, sus propios diagramas, y esos son bien necesarios que sí los estudiemos ya, digamos, como en logia, como en grupo, porque a lo mejor otros tenemos otros comentarios sobre ese mismo diagrama y los vamos enriqueciendo. Entonces, yo siempre que veo presentaciones con diagramas de lo que el estudiante va tomando de la doctrina secreta, del proemio, etcétera, ¿no? Todos estos que el hermano nos hizo favor de presentar, que son diagramas que se hacen solamente cuando ya se estudió bastante y se hacen esas tablas comparativas, eso yo lo agradezco mucho. Entonces, pues muchas gracias por todo lo que se nos compartió el día de hoy y gracias a todos porque pues, lo hacen posible, ¿no? Gracias, Manuel. Un gusto. Gracias, Perfecto. Tere. Pues mil gracias, Tere. Gracias. Perfecto. Bueno, pues Oscar, pues gracias de nuevo por esta sesión pues tan increíble. Y bueno, pues estaremos en comunicación para nuestras nuevas siguientes sesiones. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche.